Buenos días, ¿cómo están familia? Pues feliz domingo, seguimos adelante, seguimos con nuestro curso que estamos dando, que la verdad a mí en lo personal me ha servido mucho, recordar siempre es bueno. Segunda de Pedro dice, y recordaré las cosas para que no se nos olviden, y la verdad sí es bueno siempre estar recordando muchas cosas. Bien, seguimos hablando del carácter. Y este punto de hoy dice lo siguiente: nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y uno mismo es su propio enemigo. Ahí le va. Le voy a dar las 3 trampas por las que cae un liderazgo: la lana, la dama y la fama. Por esas 3 cosas vemos que mucha gente se pierde. Yo estoy hablando del cristianismo. Los líderes, los grandes pastores, los grandes evangelistas que hemos visto, pastores, siguen cayendo. Es por la lana, la dama y la fama. Entonces, primero la dama, pues es amor hacia las mujeres. Si eres una persona tú casado, como pastor o como líder casado, pues la cosa es esa, ¿no? La inmoralidad, el adulterio, todo lo que, lascivias, todo lo que es parte sexual fuera del matrimonio con otra persona, pues todo eso es el riesgo que se puede correr con las damas. Segundo, la lana. El amor por hacerte rico, por tener dinero, por que te reconozcan que tienes dinero. Dice, eso es algo que hay que cuidar mucho, porque no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Ni servir al dinero, ni servir al Señor. Y la fama, bueno, cuando se llega muchas veces a la fama, a lugares altos donde Dios lo honra a usted, o honra a usted también, señorita o señora, dama, pues hay que cuidar todo eso, porque la gente es atraída por eso. Y bueno, entonces la fama también conlleva estas 2 otras cosas anteriores, en las cuales pues tenemos que tener muchísimo cuidado como servidores de Dios e hijos de Dios. Bien. Y una de las cosas que veo aquí en este curso, que es muy interesante, es que la fama, ahí arranca muchas veces el orgullo. Y el orgullo es la esencia del pecado. El orgullo es la esencia del pecado. Muchas veces es el resultado de la inseguridad respecto a tu persona, a tu llamado. Es decir, el orgullo viene en consecuencia de tener una inseguridad de preparación de tu carácter, de tu forma de ser, de inseguridad o de tu llamado. Entonces, le voy a dar algunos síntomas del orgullo que están aquí. Dice, un síntoma es, yo soy el más importante. Imagínate, yo soy el más importante. Sin mí no se mueve la iglesia. Yo sostengo al mundo, ¿verdad? Filipenses 2:3. La escritura nos enseña esto. Nada haremos por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Qué enseñanza de Jesús, ¿verdad? Esto no es el mundo, esta es la parte cristiana que debemos aprender. Segundo punto, síntoma, yo quiero que me sirvan. Es un instinto del orgullo. Y cuidado con privilegios, que me cuiden con privilegios especiales. Me acuerdo que en aquellos años se invitaban algunos pastores y algunos de ellos te decían esto, bueno, quiero irme en avión, quiero que me tengas una limusina cuando salga del avión y que me dejen en el mejor hotel de tu ciudad y ahí estaré contigo. Aunque usted no lo cree, así es. Cuidado con los privilegios, eso se llama orgullo. Tercero, cuando comienzas a decir como persona que eres mejor que otros. No tener el más alto concepto de sí que el que se debe de tener. Como Dios nos hizo, como Dios nos tiene, como Dios nos ha llevado hasta hoy, así debemos mantenerlos. Sin más ni menos, Dios es el que honra. Y quiero leerle en Romanos 12:3. El libro de los Romanos 12:3 habla lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice,
Digo pues, quiero leerle, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengamos más alto concepto de sí que el que nos debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Sí, solamente lo que somos, sin creernos que somos más. Eso es lo que está diciendo aquí. Y bueno, el orgullo es peligrosísimo. Es un arma que el diablo entra tan sutilmente sin darnos cuenta. Ten mucho cuidado con esto. Según 1 de Timoteo 3:2 nos dice, el orgullo es el más peligroso de los tres, de la lana y la fama. Los demás por convicción lo dejas, pero algo que es sutil y entra en sí, que no te das cuenta, es el orgullo. Y el orgullo es como el mal aliento. Usted está cerca de una persona, que bueno, ahorita están a distancia, pero antes de la pandemia, se acercan contigo y de repente dices, échate unas gargaritas, ¿no?, de menta, porque no lo aguantas ni tú, ¿me entiendes? Entonces, así es el orgullo. No se da cuenta que lo que trae. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Evadiendo la trampa del orgullo. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos indica aquí el curso. Dice, primero, manténgase cerca de Dios. Segundo, vivir en el temor de Dios nos mantiene en humildad. Es decir, lo que tenemos que tener cuidado es que vivir en el temor de Dios nos mantiene en humildad. Es decir, saber, el mantenernos en humildad y el temor a Dios es decir esto. Conozco la palabra, sé que si hago esto, no le gusta a Dios y va a haber consecuencias en mi vida. Puedo fracturar mi carácter. Entonces tengo que tener cuidado. Ese es el temor al Señor. No miedo, ay, ¿qué va a decir Dios? ¿Que me está diciendo algo? No se trata de miedo. Se trata del temor a la palabra. De eso se trata. Luego, las últimas palabras. Bueno, no basta estar solamente en la presencia de Dios, sino lo que realmente tenemos que hacer es tener temor al Señor. Hacer las cosas que debemos de hacer. ¿Sí? Hacer hacedores de la palabra. Guardar su palabra y cuidar nuestro corazón. Bien. Las últimas palabras que hizo Josué fueron estas. Temed al Señor y servirle en integridad. Eso fue lo que dijo Josué. En Josué 24:14, quiero leérselo. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Ya hablamos lo que es la integridad. Y en verdad, siempre como es. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro río del Jordán y en Egipto y servir al Señor. Bien, esas son recomendaciones que hay que tener cuidado. Número 2, ora y ayuna. El orar y el ayunar por algo específico en nuestra vida, sí podemos vencerlo con la ayuda y la gracia del Señor Jesucristo. Mantente cerca de otras personas cristianas, no cristianas, sino realmente cristianas. Eso nos edifica a todos. Jeremías 17:9 dice lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si el corazón, así es, engañoso. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Ya ve que ahí la Biblia en Mateo nos enseña, en los 4 evangelios nos enseña que venía entrando Jesús a Jerusalén, arriba de un pollino, y toda la gente salió a aclamarle a él, a adorarle, a ponerle sus capas, a ponerle palmas, hojas de palma y, bueno, flores, y lo adoraban. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y bueno, entró con pompa. Unas horas después, esa misma gente, enfrente de Poncio Pilatos, había 2 hombres, Jesús y Barrabás. Y toda esa gente que alababa al Señor, que fueron contaminados por unos pocos, empezaron a decir, crucificarle, que muera, que suelten a Barrabás. Imagínate nada más eso.
corazón es engañoso. No sabemos que hoy amamos a Dios, nos pasa una situación en la situación de nuestro trabajo, en la casa, y ya no queremos saber absolutamente nada de Dios. Así es el corazón engañoso. Entonces le pongo un ejemplo para que tenga idea de que tenemos que estar cuidando siempre nuestro corazón. Bien, luego aquí hay un punto que me interesa mucho. Rendir cuentas. Si no estamos bajo autoridad espiritual, no tenemos autoridad sobre la gente. ¿Sí escuchó bien, verdad? Así es esto. Bien. Quiero llevarlo a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo nos enseña algo interesante a los Efesios. Dice, y él mismo, es decir, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es como se conforma la iglesia. Y el apóstol Pablo nos está dando una introducción de estar en sumisión a estos ministerios que Dios puso en la iglesia. A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Entonces en Hebreos 13:17 dice lo siguiente, dice, obedeced pues a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque velan por vuestras almas. Entonces aquí vuelve a decir que nos tenemos que sujetar a ellos. Pero bueno, ahora, la palabra pastor o líder es lo que significa, lo que no significa es un dirigente espiritual que gobierna como dictador sin piedad. Un líder y un pastor no puede hacer esto. Es decir, obligando a otros a acatar su voluntad. Eso es diabólico. Eso es control. ¿Sabe lo que hace la hechicería? Eso. La hechicería lo que hace es controlarte. Entra muy padre todo, te bajan que tienes un don de sanidad y te bajan las perlas de la Virgen, no sé qué tanto te dicen, y al ratito te tienen bien controlado. Eso es demoníaco. Entonces no podemos nosotros obligar a la gente a hacer nuestra voluntad. En el reino de Dios no es así. Por eso, qué importante es estar bajo sumisión. Por el contrario, quiere decir dirección similar a la de un pastor. Ahorita quiero comentarles esto. En sentido bíblico, la palabra pastor es aquel que pone su vida por las ovejas. Aquel que está dedicado totalmente a su servicio, a protegerlas y alimentarles. Cuando yo era pequeño, mi papá me llevaba a un rancho que él tenía. Y en ese rancho tenía muchas cabras. Y hay para rumbo de Matehuala. Entonces, me acuerdo que en las vacaciones me decía, pues si quieres irte con el pastorcillo, pues órale, ahí vamos. Y pues yo me ponía mi sombrero y me iba con él. Y yo veía algo muy interesante. Yo le preguntaba al pastorcillo, ¿y por qué traes tanto perro? Dice, bueno, mira, es que los perros me cuidan a las crías de las ovejas o de las chivas. Porque a veces andan los coyotes por ahí y andan husmeando y de repente te ganan con una cría. Y lo que hacen los coyotes que ahuyentan, los perros es que ahuyentan a los coyotes. Órale, está bien. Y lo que sí me fijaba es que cada día era diferente el pastoreo. Las alimentaba en diferentes partes, donde había agua también y donde había buenos pastos. Y luego ya en la tarde, como eso a las 6 de la tarde, ya regresaban todas las ovejas bien gordotas, bien comidas. Y así es como un pastor debe de llevarlas. Cuidarlas con amor y darles sus alimentos. Nada más. Porque las ovejas, amados y amadas, le pertenecen al Señor. No son propiedad de los pastores, que quede bien claro. No son tu propiedad, no son mi propiedad. Son propiedad de Él. Bien, seguimos. Hebreos 3:17, una mejor versión sería esto. Seguid aquellos que ejercen una dirección similar al pastoreo y someteos a su cuidado, a su alimentación y a su disciplina amorosa, porque ellos tienen que dar cuenta de vuestras almas al jefe de pastores, es decir, a Jesucristo. Ahí se lo tenemos que dar cuentas nosotros de nuestras ovejas, cuentas al pastor. Bien, ok. Evadiendo el orgullo.
bueno, mantente. Ah, no, ya di eso, perdón. Seguimos, perdón. Ya me estaba haciendo pelotas yo aquí. Bien. Ok. Otro punto importante del cuidado del orgullo es no competir por las posiciones. Yo he conocido gente, aquí en San Luis no, gracias a Dios no, pero en otros estados de la República, en China, Japón, no sé dónde, que hay gente que llega nomás para que la gente lo vea, que pueda llegar un día a poner la computadora, a dirigir la alabanza, a limpieza, a lo que sea, total, de que lo vean servir, para que lo vean. Eso no es de Dios. Si tenemos que escoger gente que busca responsabilidades, no posiciones, es Dios el que nos promueve siempre, nadie más. Ok, en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, quiero leerle lo siguiente. Esto está muy bonito y me encanta esta parte de la Biblia. Dice, ruego a los ancianos, hablando del cuidado, del carácter, de cómo cuidar una oveja, de esto estoy hablando. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Fíjate lo que dice Pedro. Estas son las recomendaciones correctas de cómo cuidar una iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad, no alborotarla, apacentar. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahorita voy a tocar eso. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros revisaréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Qué enseñanzas del apóstol Pedro. Dice, apacentar es pastorear, cuidando de ellas, de las ovejas, cuidándolas. No por fuerza, no que te diga, fuerza tienes que hacerlo, no, con voluntad propia, sino voluntariamente, que te salga de tu corazón, que sea tu llamado, que sea tu carga, vamos. No con ganancias deshonestas. Y en las ganancias deshonestas te voy a poner 2 ejemplos. Primero, por amor al dinero. Mucha gente por amor al dinero compromete la palabra de Dios. No quiero poner ejemplos, sí los tengo, pero no quiero ponerlos. Solamente le digo, hay gente que ve a una persona que tiene dinero y no importa en su estado que esté, lo mete en un ministerio con tal de que deje sus diezmos ahí. Perdón, pero así es esto. Pues eso hay que tener mucho cuidado, es ser deshonesto. La otra es cuando codician el poder, que quieren dominar. También hay que tener mucho cuidado con eso, mediante el uso exagerado de autoridad a aquellos que deben de servir. Sí, hay que tener cuidado con la autoridad. Por eso estamos hablando del carácter. Otro. Sino con ánimo pronto, es decir, echándole ganas. No contravertiendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, es decir, que no queramos imponer las cosas a la gente, sino que tenemos que ser ejemplo a la congregación. Por eso el carácter de Dios está tratando con nosotros para parecernos más a Él. Habla precisamente de la vida de Jesús. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es esto en la vida de Jesús. Las pruebas y dificultades traen el mejor fruto. Ay, pastor, ya le vas a empezar a pegar por donde no me gusta. Pues yo también voy metido.
Esto nos lleva a otra verdad acerca del fruto del Espíritu Santo. Miren, cuando crece mejor en un mal suelo difícil, en nuestras vidas diarias, nuestro carácter. Nos enfrentamos siempre, todos los días, a muchas cosas cada día, que son opuestas a nuestra vida en Cristo. Por ejemplo, en lugar de amor, con odio, con hostilidad. Gente así. Nos topamos todos los días con esa gente. O nos molestan o nos dicen. En lugar de gozo, con tristeza, con el pesar y con las penas. Y en lugar de paz, con presión, con tensión, con discordia, con contiendas, con envidias. Y eso es lo que enfrentamos día con día. Y esto nos afecta en toda nuestra vida diaria en caminar con el Señor. Queramos o no nos afectan, porque somos seres humanos, que tenemos emociones. Entonces todo eso. No sé usted, pero a veces quisiéramos desaparecer y regresar cuando se calmen las cosas. No sé si a usted le ha pasado así, pero dentro de ministerios hubo etapas en mi vida en que yo la verdad así le decía al Señor, Señor, creo que te equivocaste conmigo, búscate a otra persona, no la hago. Sí, hay momentos en que había las situaciones tan difíciles, por algo muy difícil en la congregación, entonces, yo a veces llegaba a la casa y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ay, si nos fuéramos de vacaciones y regresamos a ver si ya se arregló esto. No sé si a usted le pasa eso, pero así me pasó muchas veces. Bien, ahora esto es muy cierto. Si parte del problema de los que vivimos es como resultado de nuestras propias actitudes y acciones, aguas. Tenemos que reflexionar nuestro carácter y cuidar nuestro carácter, porque las ovejas no son de usted ni son mías, son de Él. Nunca se le olvide eso. Usted es un administrador, una administradora del reino de Dios, nada más. Bien. La mayoría de nuestros problemas internos o externos son causados por fuerzas que se oponen al fruto del Espíritu. Si no, mire, ahí le va. Fíjese, frutos del Espíritu, amor. Frutos de la carne, que está en Gálatas 5:22, odio, egoísmo, celos, resentimientos. Lo contrario. Un fruto del Espíritu es el gozo, fruto de la carne, tristeza, pena, depresión, autocompasión, suicidio. Paz es un fruto del Espíritu, lo contrario es miedo, contienda, conflicto, tensión. Paciencia, un fruto del Espíritu. Impaciencia, apresuramiento, temperamento. Ahí te hablan a gusto. Gentileza, otro fruto. Lo contrario, crueldad, rudeza, aspereza, dureza, desconsideración. Bondad es otro fruto del Espíritu Santo. Lo contrario es la maldad, la iniquidad, inmoralidad, avaricia, codicia. La fidelidad, lo contrario, es falta de confianza, deshonestidad, deslealtad. Mansedumbre, fruto del Espíritu. Y el fruto de la carne es orgullo, imposibilidad de ser enseñado, actitud criticona y actitud juzgadora. Jesús produce vida. Satanás produce frutos de la carne y muerte. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿A qué se asemeja en realidad el carácter de Cristo? ¿Cuál es la naturaleza de la vida de Cristo? Pues está muy sencilla. Vamos a leerla en 2 de Corintios. 2 de Corintios nos enseña Segunda de Corintios nos enseña capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Ahí va. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando qué es lo que produce el carácter de la vida de Jesús. Y aquí está la respuesta en 2 de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria
Fíjese bien lo que dice. En la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. Entonces aquí está hablando de los frutos del Espíritu Santo. No de los dones. Los frutos, igual carácter. Está hablando de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Ya leímos esos frutos y lo contrario a los frutos. Entonces, lo que dice es que el Espíritu Santo será la fuente de nuestra nueva vida en Cristo Jesús para llegar a tener esto. Pablo hace una lista de las cualidades de la vida de Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Jesús dijo que por los frutos nos iban a conocer. No por tu iPhone, no por tu coche Ferrari, no, por tus frutos. Así es como conoces a una persona, por sus frutos. Entonces, cada parte de Jesús, el fruto del Espíritu Santo, es una hermosa imagen en las palabras del carácter de Cristo. Cada fruto es una cualidad específica de Dios, de la vida en Cristo. Hay que poner a estudiar otra vez la vida de Cristo, los evangelios, y ver su carácter. Claro, de repente sí lo ponían bombo, ¿verdad? Tenía un rebañito que Dios guarde el hora, pero ve los frutos. Ese es donde Dios nos quiere llevar a ti y a mí, con las pruebas. A que si estamos tratando mal a la iglesia, a la gente, recapacitemos y entendamos y pedirle al Señor, Señor, yo quiero que ese fruto, sea la paciencia, lo que tú necesites, pueda estar en mí abundando más y más como tú. Y pedírselo al Señor. Y Él te los dará. Pedid y se os dará. Bien. Fíjese, cada fruto es una cualidad específica en la vida. Ahí le va. El amor es igual a ser amoroso por dentro. Primero tenemos que tener el fruto, y el fruto ya tenemos a Jesús. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el que da los frutos. Ya lo tenemos adentro. Entonces el amor es ser amoroso por dentro. El gozo, ser alegres por dentro. Paz, ser pacíficos por dentro. Paciencia, pacientes con otros. Gentileza, gentiles con todos. Bondad, buenos con otros. Fidelidad, fieles al Señor. Mansedumbre, humildes delante de Dios. Control de uno mismo, controlados por el Señor. Entonces, la buena obra que Él empieza, Él la termina. Ese es un principio que tenemos. Y esta obra que Dios quiere es precisamente que tú y yo podamos llegar al carácter del varón perfecto llamado Jesucristo. Bien. Filipenses, buscar servir siempre. No que nos sirvan, sino servir. Y el ejemplo más importante que podemos escuchar en la Biblia es Filipenses 2:5-8. Hallen pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, transformando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se humilló, no se enalteció. Yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente, háganme algo y les mando las huestes. No, sírvame. Él vino a servir, es nuestro ejemplo. Por eso en la iglesia el carácter es ese. Cuando tú y yo nos delegan una posición dentro de la iglesia, tenemos que trabajar con nuestro carácter. Porque las almas que pueden llegar a una iglesia, no sabemos en la condición que llegan. Y cuando tú le das una bienvenida, un abrazo, y le dices bienvenido, bienvenida, le amamos. La gente está queriendo escuchar eso en su corazón, porque a lo mejor trae un broncón que ni por aquí sabemos, pero con una buena actitud y un buen carácter y una buena palabra, un buen alimento, Dios puede cambiar la vida de ese ser humano.
Esa es la importancia del carácter. Porque con un mal carácter podemos mandarlos al infierno. Bien. Ok. Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cristo, nuestro mayor ejemplo. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo se quedaba en Galilea para huir físicamente de la exaltación del hombre. ¡Qué enseñanza de Jesús! En lugar de que lo fueran a alabar ahí, él se quedaba mejor en Galilea porque no le gustaba que le alabasen. ¡Qué increíble! Se humilló a sí mismo. Pues el carácter no está tan fácil, mis amados, pero si Dios nos dio el Espíritu Santo, el ayudador, sí se puede. Todos vamos en un proceso. Nadie ha llegado a la perfección. Todos tenemos una pata donde cojeamos, pero yo le animo a orar, a buscar al Señor, a que le ayude, a que me ayude a mí a seguir adelante, a llegar a la imagen de Jesús, a que cada prueba que nosotros tengamos en nuestra vida, digamos, Señor, ¿qué quieres que cambie yo? Y verá que Dios nos va a dar la respuesta. Gracias, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y que pase muy excelente tarde. Hasta luego.